La crianza es un llamado divino, un privilegio inmerecido y sí, un reto enorme. Somos pecadores, criando a pecadores, pero no tenemos que andar solos. Hola, soy Susie Bixby y este es el podcast de Crianza Reverente. Te invito a que caminemos juntos hacia una crianza que exalta a Dios. Tú, yo y nuestros hijos, delante de Dios. Hola, aquí estamos otra vez en Crianza Reverente y voy a empezar este episodio número 71 con una confesión dramática. Los episodios que yo grabo con el invitado de hoy son mis favoritos. Lo siento, pero es la realidad. Ya me hacía falta entrevistar otra vez a mi esposo Mateo y aprovechar su sabiduría. Gracias, Mateo, por estar otra vez aquí. Pues sí, hace bastante tiempo que no habíamos grabado un episodio juntos, ¿verdad? Sí, ya, demasiado tiempo. Creo que los escuchas sí estarán cansados de mi voz, porque creo que pusiste Sí. algunos sermones que prediqué, pero Sí, te han escuchado, pero yo no he podido conversar contigo, entonces ya nos recuperamos del COVID casi al 100 y ya, aquí estamos otra vez, gracias a Dios. Y muchos de ustedes saben que, aparte de ser mi esposo, Mateo también es mi pastor, uno de mis pastores, y recientemente los ancianos o pastores de nuestra iglesia, Iglesia Bautista La Gracia, han estado predicando una serie sobre Primera de Samuel. Y al estar escuchando las predicaciones, sobre todo en los primeros capítulos del libro, ha habido bastante aplicación para los padres, también para los hijos, para la crianza en general. Entonces le pedí a mi esposo si yo le podía entrevistar para que comparta contigo algunas de estas cosas que hemos encontrado en estos primeros capítulos de 1 de Samuel. En particular, en la vida y la familia de Elí y también de los israelitas en general. Y nos vamos a enfocar hoy en el capítulo 4, por si puedes, si quieres abrir tu Biblia. Pero yo creo que necesitamos un poquito de contexto de los capítulos anteriores para entender lo que está sucediendo en la familia de Elí. Hay una frase, algo que Dios le dice a Elí en el capítulo 2 que siempre me ha impactado mucho como mamá. Y viene del versículo 29, donde Dios le dice a Elí, ¿por qué honras a tus hijos más que a mí? Y esa frase siempre me ha llamado mucha atención. Entonces, Mateo, ¿podrías tomar un momento aquí para empezar dándonos el contexto de lo que ha sucedido con Elí y con su familia antes de entrar en el capítulo 4? La historia de Elí es muy triste. Ver lo que pasa con sus hijos, ver lo que pasa incluso con la nación también por la vida de sus hijos, nos lleva a extraer unas lecciones muy interesantes, pero también muy tristes, como dije. Sabemos lo que sucede con Elí, con sus hijos. Elí es el sumo sacerdote y sus hijos continúan en el sumo sacerdocio como hijos de Aarón, parte de esa familia privilegiada que tienen la oportunidad de ser los sumos sacerdotes de la nación. Pero tristemente los hijos de Elí no aman a Dios, son hombres perversos. Nos dice en 1 Samuel que ellos dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. Entonces estas mujeres que venían a adorar a Dios, ellos abusaban de ellas y de su posición para tener relaciones sexuales con ellas. Más adelante menciona que a la hora de realizar los sacrificios, en vez de tomar la porción del sacrificio que les correspondía a ellos como sacerdotes, antes de ese momento que debían tomar la carne, se llevaban un corte mejor. Parece que les gustaba la rachera o algo así, ¿verdad? Pero era porque eran egoístas y estaban despreciando el sacrificio. Y aunque Elí no es esa clase de hombre, sí le dice Dios en el versículo 2:29 que comentabas, que ellos, e incluye a Elí en ese grupo, vosotros habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas. Y le dice específicamente a Elí que él había honrado a sus hijos más que a Dios. Y es interesante porque en el versículo 22, 23, 24, Elí regaña a sus hijos por la maldad que ellos hacían. Les dicen que no debían de hacerlo, que eso deshonraba su posición como sacerdotes.
y que ellos estaban haciendo pecar al pueblo de Dios. Y entonces Elí sí les redarguye, pero más Ujú. adelante, cuando Dios anuncia que este juicio viene sobre su familia, le dice que él no ha estorbado a sus hijos. Creo que ahí hay una Mm. aplicación muy interesante, quizás lo hemos mencionado anteriormente, pero Elí no quiere detener a sus hijos, o sea, les quiere regañar con palabras, pero Sí. no quiere tomar las medidas necesarias para que ellos obedezcan a Dios, que en el caso de Elí seguramente sería expulsarles Sí. del sumo sacerdocio. No, Ujú. no deberían de continuar. Y él no está dispuesto a tomar esas medidas. Y creo que muchos padres el día de hoy están dispuestos a Sí. regañar a sus hijos, pero no están dispuestos a tomar medidas en la vida de sus hijos. Y cuando uno de los otros pastores de la iglesia predicó este pasaje, recuerdo que nosotros como Ujú. matrimonio identificamos varias cosas en nuestra propia Sí. vida y familia donde teníamos que tomar medidas en la Ujú. vida de nuestros hijos para ayudarles. Y Y, triste, y, y aún si refleja mal sobre la familia, yo pensando en él y quizás una de las razones por qué él no quiere estorbarles de la manera que debía es porque hubiera sido público. O sea, la gente hubiera sabido que él los estaba quitando. Y creo que muchas veces con los padres nos puede pasar lo mismo. Bueno, le digo, pero si realmente actúo, entonces otras personas se van a enterar o vamos a quedar mal. y tristemente eso sucede en otro ámbito que no viene al caso, pero en la iglesia también. Cuando hay Ujú. pastores que realmente están descalificados del ministerio, Mm. la iglesia no quiere tomar cartas en el asunto y excluirles del pastorado, muchas Ujú. veces por la vergüenza que eso traería, pero deshonramos a Dios más cuando permitimos que este tipo de vida continúe que cuando tomamos las medidas, aunque en el momento, por supuesto, que es un poco difícil y vergonzoso. Mm. Pero a raíz del pecado entonces de los hijos de Elí y que Elí no toma medidas, entonces Dios anuncia que sus hijos van a morir en el mismo día. En un solo día Wow. los dos hijos van a morir. Y viene un juicio muy severo entonces anunciado por Dios Mm. sobre la familia de Elí, que van a ser destruidos y que no van a quedar como los sacerdotes de Israel. Más o menos ese es el trasfondo entonces del capítulo 4. Ok, entonces ahora vamos a llegar al capítulo 4. ¿Y cuál es la historia que está sucediendo en este momento en el capítulo 4? En el capítulo 4 los israelitas van a la guerra otra vez, como venía siendo habitual aparentemente con la nación de Israel, con los filisteos, ¿verdad? Los enemigos típicos de Israel durante este tiempo. Van a la guerra y son derrotados. Eso es lo que pasa en los primeros versículos del capítulo 4. Ujú. Y es una derrota bastante severa porque mueren unos 4.000 hombres. Y entonces ellos se preguntan, ¿por qué caímos derrotados? Si somos el pueblo de Dios, deberíamos de tener victoria. Incluso ellos saben que si fueron derrotados fue porque Dios quiso que fueran derrotados. Lo dicen ahí, Ujú. que Jehová nos ha herido, o sea, Hmm. Jehová nos ha hecho perder esta batalla. Y entonces a alguien se le ocurre la idea de traer el arca del tabernáculo y que puedan entonces llevar el arca en batalla, porque seguramente Dios no va a permitir que sean derrotados si tienen el arca, porque otra vez sería extremadamente vergonzoso para el nombre de Jehová que Ajá. fuera derrotado cuando el arca del pacto está ahí con ellos en el campo Porque de el arca batalla, representa la presencia de Dios. Es como decir, ahora sí vamos a tener a Dios en la batalla. con Tiene que salir nosotros bien. tenemos que ganar. Y entonces llevan el arca y son derrotados. Son Hmm. derrotados, caen unos 30.000 soldados, o sea, Wow. una derrota todavía mucho más grande. Y lo peor es que el arca del pacto es capturada por los filisteos y se lo llevan entonces a Filistea y es una tragedia muy, muy grande. Y cuando sucede esa derrota, también los hijos de Eli son muertos en el campo de Ujú. batalla. Ujú. Seguramente ellos fueron con el arca. Sí. Eli no va con el arca porque ya es muy, muy Muy grande de anciano. edad, sí. Entonces no va al campo de batalla. Sus hijos mueren. Y Eli está esperando la noticia de qué va a suceder. Ujú. Y luego Está bien llega preocupado por el arca.
Sí, y eso es lo que destaca el pasaje. Él Ajá. está preocupado por el arca. Está esperando el arca, esperando la noticia de la batalla y qué ha sucedido. Yo creo que él sabía que sus hijos iban a morir, Ujú, pero la preocupación que él tiene es qué va a pasar con el arca. Y mm, entonces llega alguien con la noticia y le dice que tus hijos han muerto y luego le dice y el arca ha sido capturada y es ahí cuando Elí muere, ujú, cuando escucha acerca del arca que muere. Cae para atrás y por su ujú. peso y su vejez, entonces se desnuca y fallece en ese momento. Pero al estar observando y viendo lo que el pasaje nos enseña, observé tres elementos o tres cualidades que nos reflejan una vida cristiana real, equilibrada, sincera, que es realmente estar cerca de Dios, de tener Mm, una relación íntima con Él. Y conforme estaba estudiando el pasaje, vi que hay tres cualidades que necesitamos en nuestra vida. Eh, en el capítulo 4 vemos que los hijos de Israel conocen mucho de la palabra de Dios, tienen una fe genuina en Dios, o sea, saben que Dios es potente, saben que Dios puede darles la victoria. Entonces tienen ujú. esa fe de que Dios es poderoso, que les puede dar victoria. Incluso conocen de las escrituras, porque saben que en la historia de Israel el arca del pacto ha estado Ujú, presente en el campo de batalla. Jericó sería uno de los ejemplos sí, donde eso sucede, ¿no? Cuando dieron la las vuelta a vueltas, sí, la ciudad, pues iba el arca del sí. pacto con ellos. Entonces, conocen las escrituras, creen en Jehová, en el poder de Jehová, en la soberanía de Jehová que les daba victoria o les daba derrota. Entonces tienen mucha creencia correcta. O sea, su doctrina no es mala en Mm, cierto sentido, ujú, pero caen derrotados, no tienen el favor de Dios. eh, y caen derrotados porque hay desobediencia en su vida. mm, Entonces, cuando estaba predicando en la iglesia, la forma en que lo expliqué a la iglesia es que creencia sin obediencia es deficiencia en mm. nuestra vida cristiana. Entonces, cuando tenemos creencia sin obediencia es deficiencia. Y muchos de nosotros podemos llegar a creer que por tener mucha información bíblica en Ujú. nuestra cabeza, entonces que somos buenos cristianos. Tenemos una fe intelectual. Sí, llena la cabeza, pero Ajá, no hay obediencia. Y esa es una cualidad que conocemos de la historia de Israel y conocemos de sí, la vida de los hijos de Elí, ¿verdad? No estaban obedeciendo a Dios, la nación no estaba guardando la ley de Jehová. Estamos en el tiempo, finalizando el tiempo de los los jueces, jueces donde no obedecían a Dios, cada quien hacía hacían lo lo que que bien bien le le parecía, parecía. sí. Entonces no están obedeciendo a Dios. Tenían creencias correctas, pero no había obediencia. Entonces su vida cristiana era deficiente. Y al final esa fe no les servía sola, o sea, la fe, esa fe intelectual no le servía realmente. Claro. Luego pude observar también otra característica muy buena, pero es en la vida de Elí. Lo que encontramos con Elí es que Mm, ama el arca de Jehová. O sea, ujú, lo que le preocupa no es el destino de sus hijos, sino lo que le impacta, lo que le preocupa es el arca de Jehová. mm, Entonces creo que hay un amor sincero y creo que podemos ver en la vida de Elí, creo, Dios sí, no le redarguye a él por alguna deficiencia, alguna desobediencia en su propia vida, ujú, sino en la sí. crianza que él tiene con sus hijos. De hecho, Eli, o sea, yo lo veo como un personaje que da ternura. A veces su trato con Samuel, incluso su trato con Ana cuando se dio cuenta, después de regañarla así medio, medio duro, luego cuando se da cuenta de lo que está sucediendo, la trata tiernamente. Y uno podría decir, no, es que era un hombre bien sincero, amaba a Dios, como tú dices. Había amor, pero no estaba él tampoco obedeciendo lo que Dios pedía de él a la hora de excluir a sus hijos del Mm, sacrificio. Y entonces en este punto lo que yo explicaba o cómo lo expresé a la iglesia es que amar sin acatar es deshonrar. Entonces mm, cuando decimos que tenemos amor a Dios,
pero no acatamos sus mandamientos, no obedecemos, estamos hablando de lo mismo finalmente, obediencia, acatar. Entonces estamos deshonrando a Dios y es lo que Elí hizo, ¿verdad? Deshonró a Dios y Dios le redarguye por eso, por haber honrado a sus hijos más que a Dios mismo. Entonces lo que encontramos aquí es un trío. Es un trío, tres cualidades, ¿verdad? O sea, tenemos creencia, y luego tenemos la obediencia, y luego tenemos el amor. Y esas tres cualidades son muy importantes en la vida cristiana. De hecho, es un trío esencial en nuestra vida cristiana para saber cómo estamos realmente en nuestra relación con Dios. Si estamos cerca de Dios o si realmente estamos muy lejos de Dios. Y esto aplica a nosotros, o sea, como padres. O sea, tú y yo sabemos con que casi 19 años de crianza que nunca vamos a enseñarles o formar nada en nuestros hijos que nosotros no hayamos vivido. Entonces yo creo que o sea, esto es un podcast de crianza, pero primero es nosotros, ¿verdad? Considerarnos, entendemos lo que es necesario para una vida cristiana real. Pues esto nos ayuda mucho. Son tres cosas, no para hacerlo simple o sencillo, pero sí como para resumir y darnos algo concreto que podemos entender. Y creo que cada uno de nosotros tiende a uno de estos aspectos en nuestra vida cristiana. Algunos preferimos el cristiano intelectual, ¿no? El cristianismo intelectual, y esa es la definición de un buen cristiano. O sea, lo que crees, lo que aprendes, lo que conoces, tus títulos o tus cursos o cuántas clases has tomado o enseñado, todo ese tipo de conocimiento. Es el intelectualismo. Entonces, para estas personas, eso define lo que es el buen cristiano. Es lo que conoce, lo que sabe, lo que cree. Entonces, pueden tener la doctrina perfecta, pero muchas veces no tienen un amor real por Cristo. O sea, su relación con Dios, su corazón está frío. O puede ser que no tienen una deficiencia en su amor, pero sí en su obediencia. Entonces te pueden citar muchas doctrinas y pasajes de Grudem y de John MacArthur y de Calvino y de otros grandes creyentes doctrinales, pero su vida no obedece a Dios. Y hemos conocido muchas veces a personas así. Sí, o sea, quizás puede ser desobediencia en cosas como enojo, impaciencia, o puede ser incluso grande, o sea, cosas que diríamos que son grandes. Hemos conocido a personas que, no, o sea, te pueden dar un argumento doctrinal para lo que tú quieras, y al final terminan en un pecado desenfrenado, muy lejos de Dios, y tú dices, pero ¿qué pasó? Se sabía todo. Tenía mucho conocimiento. Sí. Y esto puede suceder incluso nosotros con nuestros hijos, podemos citarles y leerles y que memoricen, pero si no hay obediencia y amor, realmente no les estamos criando en esos caminos correctos. O sea, pueden estar todavía muy lejos de Dios. Ajá. Aún con todo el conocimiento. El segundo era el amor, ¿verdad? Entonces algunos tendemos al cristianismo sentimental. Entonces tenemos el intelectualismo y también el sentimentalismo. Y creo que eso es muy común en nuestro día. De hecho, yo creo que hemos movido o sea, yo creo que cuando yo era niña, quizás entre los cristianos era más común lo del intelectualismo, quizás, y ahora, o obediencia, pero ahora es amor, sinceridad. Y el creyente así es una persona que le encanta cantar, incluso compartir testimonios. Es probable que sea muy sincero y es de esas personas, siempre te está hablando de Dios y siempre está hablando de las cosas bonitas que ha leído o que Dios ha hecho en su vida. Pero puede ser que no tenga una buena doctrina, que no tenga una creencia correcta. Y Dios conoce que ninguno de nosotros somos perfectos, pero muchas de estas personas incluso desprecian la doctrina. Entonces, la doctrina es mala, la doctrina causa divisiones y son opiniones de hombres. Entonces, no importa lo que creas con tal que ames a Jesús. Y a veces también estas personas
no obedecen a Dios en sus vidas Ujú. y excusan el pecado precisamente diciendo, pero Dios conoce mi Sí, corazón. soy muy sincero. Dios sabe que soy sincero. Entonces, pues si yo peco aquí o peco allá, pues bueno, Dios entiende que soy humano, Ujú. pero conoce mi amor por Él que tengo en el corazón. Se nos olvida lo que dijo Jesús, ¿verdad? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Creo que es lo mismo con nuestros hijos también. O sea, ellos tienen que observarlo en nosotros, pero también tenemos que estar dispuestos a exigirlo. Yo no puedo exigir que mi hijo ame a Dios, obviamente. Puedo fomentar eso en él, pero a la misma vez no debo dejar de exigir la obediencia. O sea, las dos cosas no son exclusivas. De hecho, tenemos que tener estas tres cosas. O sea, es Sí. el trío esencial en Ajá. nuestro cristianismo, ¿verdad? O sea, tenemos que tener las creencias, tenemos que tener el amor y luego el último es la obediencia. Y es aquí donde también entra otra manera de Sí, distorsionar el cristianismo que ha sido sí. muy común a través Ujú, de la historia de la iglesia y es el legalismo. Entonces el ujú. intelectualismo, el sentimentalismo y el legalismo. Y esta es la persona entonces que quiere obedecer la palabra de Dios. Probablemente tiene unos estándares bastante altos Ujú, en su vida, ujú. quizás muchas reglas, cosas que le han dicho en su iglesia, el buen cristiano hace esto. Y entonces su enfoque es exclusivamente o principalmente sobre la buena conducta. Pero como sabemos, podemos obedecer a Dios y estar muy lejos de Él. Cristo habla de esto, ¿no? Que los fariseos en su día, Sí, o sea, estaban diezmando es de las las especias. especies, ¿verdad? O Sí. sea, pero no estaban haciendo las cosas Mm, principales, que era el amar la mm, justicia. Y ujú, muchas veces tendemos a uno de estos tres errores. mm. Y en la crianza creo que muchas veces no nos damos cuenta que nuestros hijos también pueden Tienen esas tender a tendencias. una de estas áreas y muchas veces van a reflejar nuestras propias Ujú, tendencias. ujú. O sea, van a reflejar nuestras tendencias, pero luego también ellos, cada uno va a ser diferente. O sea, yo pienso en nuestros hijos y por su propia personalidad y tendencia, uno a lo mejor tendería hacia el amor y otro va a tender hacia, no, pues ser bueno y obedecer y las reglas y palomita, palomita. Entonces, o sea, tenemos que conocer también a nuestros hijos, aparte de estarles enseñando esto, también es ayudarles a evaluarse o uno mismo evaluarles para poder dirigirnos a sus necesidades particulares. Y creo que lo triste de todo esto, al final del capítulo, el arca termina en Filistea. El pueblo de Dios está distanciado de Mm. Dios, está muy lejos Y de eso es lo Dios. peor de todo. Han Ese es el perdido, desastre más sí, grande. han No, perdido ese privilegio. no la derrota, sino lo que Ujú. les marca como pueblo es que Dios está entre ellos. Y ahora mismo, en este momento de la historia de Israel, están lejos de Dios espiritualmente y hasta físicamente. Pero creo que nosotros en nuestro propio corazón y nuestros hijos también podemos tener muchas cosas bien en Ujú, nuestra vida y aún estar lejos de Dios, estar mm, distanciados de Dios. Entonces puedo tener mucha doctrina en mi cabeza y estar lejos de Dios porque o mi amor no está bien o mi obediencia anda mal. O puedo mm, tener mucha obediencia y no andar bien en mi amor y no andar bien en mi creencia. O mm, puedo andar muy bien en mi amor por Dios, en mis ujú, sentimientos, ujú. pero estar mal en alguna de las otras dos áreas. Entonces creo que es sumamente importante que nosotros evaluemos en cuál o cuáles de estas áreas nosotros luchamos, porque tendemos a una o dos de estas áreas y casi Ujú. siempre vamos a luchar con una o dos de estas áreas y Sí. tenemos que fomentar este cristianismo equilibrado con este Ujú. trío de virtudes esenciales o áreas esenciales en nuestra propia vida y en la vida de nuestros hijos también. Sí, yo creo que la crianza muchas veces solamente revela lo que toda la vida hemos traído ahí como nuestra tendencia y algo que yo me he dado cuenta es que creo que tiendo hacia el legalismo, las reglas, obedecer, ser disciplinada. Y yo estoy agradecida porque me criaron con esos hábitos. Esos hábitos son muy, muy útiles en la vida cristiana,
pero yo he visto en mi propia vida cómo pueden llegar a ser, tomar el primer lugar. Y creo que no debe ser así. Y luego en la crianza me encuentro valorando más la obediencia de mis hijos que quizás su devoción personal, su amor o su aprendizaje de la palabra. O quizás si valoro la palabra es que cumplan con las reglas, que tengan su devocional, que hagan su estudio bíblico. Entonces yo he visto cómo ese legalismo aleja mi corazón de Dios. Y qué curioso, ¿no? Puedo estar haciendo cosas buenas, pero porque mi corazón es legalista, me aleja de Dios en lugar de acercarme, sin tener ese amor y sin tener esa doctrina correcta. No sé cómo lo has visto tú. Sí, yo creo que tiendo al intelectualismo, que no es sorpresa porque soy profesor de teología, ¿verdad? Sí. Tiendo a pensar que si tengo el conocimiento, si entiendo un pasaje, que es suficiente. Pero he leído mi Biblia e incluso a veces he predicado sermones que no han tocado mi corazón y que mi corazón ha estado frío, y también pasajes que no he puesto en práctica en mi vida. Entonces yo creo que mi lucha sería o tendencia sería hacia el intelectualismo, y entonces tengo que fomentar esas otras áreas en mi vida, hacer un esfuerzo especial por trabajar con mi sentimiento, ¿verdad? Con mi amor real por Dios, mi pasión por Él. Y tengo que también cuidar en mi obediencia, porque si no, voy a terminar distanciado de Dios a pesar de todo el conocimiento intelectual que pudiera tener. Y para mis hijos, para mi propia vida, estar distanciado de Dios es el desastre más grande que nos puede sobrevenir. Sí. Y no quiero eso para ellos, no quiero eso para mí. Entonces necesito equilibrar estas tres áreas, son esenciales en nuestra vida. Sí, son esenciales. Y creo que si lo pensamos de una manera positiva, o sea, no estamos tratando de compartir contigo 3 reglas más que tú necesitas seguir, no. O sea, ¿cuál es el problema más grande que nosotros y nuestros hijos tenemos? Es nuestro pecado que nos aleja de Dios. Entonces, estos son como 3 herramientas o los 3 pies, ¿verdad? Del banquito que apoya nuestra vida cristiana. Todos son dados por Dios. Dios nos da la habilidad de obedecer. Dios puede producir amor en nuestro corazón y Dios nos da su palabra para que tengamos el conocimiento. Entonces lo podemos ver como esas herramientas que Dios nos ha dado, y como cada uno es diferente, tanto yo como mi esposo, como cada uno de mis hijos, todos necesitamos esa vida espiritual personalizada con Dios también. Ese es el punto, acercarnos individualmente cada uno a Dios. Entonces, espero que esto haya sido de ánimo para ti, ¿no? Si tú reconoces inmediatamente que tú eres muy intelectual, o que tú tiendes hacia un corazón muy amoroso pero no obediente, no te preocupes. O sea, podemos tener gozo en saber que Dios nos confronta, nos enseña, nos instruye. Entonces, toma un tiempo esta semana para quizás ir a la página y revisar la transcripción para que puedas ver esas frases escritas, y abrir tu Biblia en 1 Samuel del 1 al 4 y considerar hacia cuál área tiendes tú, y evaluar también con tus hijos. Y lo que queremos hacer en los próximos episodios es tomar este trío que nos ha presentado Mateo, y voy a tratar de desarrollar o de pensar en las áreas prácticas de la vida de nuestros hijos, quizás según sus edades. ¿Cómo podemos, cuando están muy pequeños o cuando están en una edad como de primaria, o incluso cuando son adolescentes, cómo podemos fomentar el conocimiento, el amor y también la obediencia en sus vidas? Entonces, en estos siguientes episodios esperamos poder hacer eso, pero por mientras te animo, esta semana te reto a que evalúes tanto tu vida personal como tu crianza, cada uno de tus hijos, y le pidas al Señor específicamente que si tú sabes que te falta aprender y tener más conocimiento de su palabra, que te ayude en esa área. Si tu falta es amor, es un corazón frío, que Dios despierte amor en tu corazón. Y si te falta obediencia, que yo creo que somos todos, que Dios te ayude también a obedecerle como Él nos ha pedido. Gracias por escucharnos una vez más.
y que tengas una semana muy bendecida. Acabas de escuchar el podcast Crianza Reverente. Para escuchar más episodios, leer la transcripción o conocer nuestro blog, entra a la página crianzareverente.com o síguenos en Facebook o Instagram para que no te pierdas ningún recurso.